días, hermanos. Estamos en un tiempo de vacación. Hay bastantes hermanos, una franja bastante grande de hermanos que están disfrutando de este tiempo de descanso. Pero damos gracias a Dios que la Iglesia sigue caminando y que a pesar del bajón que tenemos, pues la Iglesia se sigue viendo llena y también tenemos hermanos arriba que también pueden disfrutar de este tiempo juntos de adoración, de alabanza y de predicación de la palabra de Dios. Seguimos con el tema, como ha dicho Robert, del domingo pasado. Y es que el corazón del hombre, de la mujer, de cualquier persona sigue siendo el mismo. La oferta de salvación sigue siendo también la misma. La invitación a seguir a Jesús, a ser sus discípulos, tampoco ha variado. La exigencia sigue siendo la misma. Lo que sí ha cambiado en nuestros días es la predicación de sus seguidores. No las formas, porque eso puede estar bien, y de hecho es aconsejable que cambien las formas de predicar. Pero lo que ha cambiado es, a veces también, el fondo. Llegando a presentar un evangelio incompleto, diluido y muy light. Y se puede llegar a oír cosas tan sorprendentes como esta, y no me lo invento. Literalmente lo he sacado de algunos sermones que he escuchado. Cristo es la solución a todos tus problemas. Si estás enfermo, deja de sufrir. El Señor te va a sanar. Si estás triste, deprimido, Él te dará el gozo y la felicidad que tanto anhelas. Si estás pasando por una crisis financiera, económica o laboral, Él suplirá todo lo que falta y te prosperará. Tú eres un triunfador. Descubre el campeón que hay en ti. Tú eres grande, eres hijo del Rey. Dios quiere llenarte las manos, extiéndelas. Estos que hablan así, no es que han aguado, no es que han rebajado, no es que han incluso quitado el listón del Evangelio. Es que presentan un falso evangelio. No estamos aquí para complacer las expectativas, los deseos y caprichos de nuestra cultura, como decíamos la semana pasada, hedonista, bañada de hedonismo. No estamos aquí para enviar y recibir mensajes simples, superficiales, sin confrontación ni compromiso. El seguimiento a Jesús es radical, es rompedor y es retador para cada una de nuestras vidas. Lucas, el evangelista Lucas, es de los 4 evangelistas el que da mayor alcance a su predicación, porque curiosamente le escribe a los gentiles, a aquellos que no son judíos, y presenta al Mesías y los hechos de Jesús en su primer libro. Después escribirá los hechos de los apóstoles y escribirá el comienzo de la Iglesia. Pero aquí nos habla de quién era Jesús, de cuál era su mensaje. Y su propósito es llamar a todos a seguir a Jesús, el Cristo. ¿Por qué no sigues a Jesús? Esa sería su intención. Después de leer este evangelio, ¿por qué no sigues a Jesús? Y si lo sigues, ¿cuál es tu motivación para seguirlo?
Mirar, entre las grandes multitudes que seguían a Jesús y que hemos leído ya en el versículo 25 y que estuvimos hablando de esas grandes multitudes que lo seguían, estaban los que tenían una motivación interesada en sacar un beneficio propio. Aquellos que veían a Jesús como un líder político, como un genio maravilloso que podía realmente hacer realidad todos mis deseos, todos mis sueños, todos mis deseos materiales, nacionales y personales. Por fin, decían los judíos, nos vamos a colocar en el lugar que nos corresponde. Por fin acabaremos con el yugo romano, con esta esclavitud. Al final seguían a Jesús porque había una motivación simplemente interesada: alimentos para todos, salud para todos, bienestar y prosperidad para todos. Si Jesús es el Mesías, hay que estar cerca de él, porque si estamos cerca de un hombre tan extraordinario como él, pues entonces vamos a sacar beneficios. Al que buen árbol se arrima, ¿verdad? Buena sombra le cobija. Y egoístamente no queremos perder todo lo que podemos sacar si estamos al lado de alguien que va a estar en un lugar preeminente. Y como dice el dicho también, por el interés te quiero, Andrés. ¿Recordáis en Juan capítulo 6? Juan capítulo 6 nos habla de que el Señor Jesucristo dio de comer a una gran multitud, a más de 12.000 personas. Vayamos a Juan capítulo 6, porque les ha dado de comer, simplemente ha hecho un milagro extraordinario, que todos se han quedado asombrados, todos se han saciado e incluso han sobrado pan y han sobrado peces. Pero claro, Jesús no se conforma con esto. Jesús ha venido para decirles otras cosas. Y en Juan 6:53, Jesús también se vuelve y les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículos 60 y 61. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Os sentís ofendidos? Verso 66. Desde entonces, desde que les presentó el verdadero evangelio, que no solamente era saciar su hambre física, sino también su hambre espiritual, dice versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Aquí sí podíamos decir aquello de: hasta luego, Lucas, no quiero seguir leyendo. Jesús no es el genio de nadie, es el Salvador del mundo. Pero en segundo lugar, también entre los muchos que le seguían y siguen a Cristo, hay personas que son movidas por sensaciones, por emociones, por un carácter atractivo y carismático que ven en ese líder que es Jesús. Por las palabras llenas de amor, de paz, de esperanza. Qué bien habla este hombre, qué sabio y brillante es este maestro. Algunos buscaban esa afirmación, esa seguridad, esa necesidad de pertenencia a un grupo, en torno a un lugar protegido, seguro de peligros, cómodo. Pero olvidamos que Jesús en Mateo 10:16 dijo que nos envía
a los que somos discípulos suyos, nos envía como ovejas en medio de lobos. El Señor les está diciendo a sus discípulos: os envío a lugares peligrosos donde os encontraréis con personas malas y feroces. Además estaréis allí por mi designio. Id donde hay gran peligro y dejar que se diga de vosotros lo que se diría de cualquier oveja que anda en medio de lobos. Están locos. Esta gente está loca, no tienen idea, no saben en qué clase de peligro se están metiendo. Pero el discípulo de Jesús sabe que todo el que quiera una vida segura, sin problemas, sin peligros, manténgase alejado de Jesús. ¿Tú quieres una vida cómoda, confortable, próspera? Pues aléjate de Jesús. No estás llamado a ser un discípulo de Cristo. También están en este grupo grande los curiosos, esas personas que les gusta saber, ávidas de conocimiento, que aprenden instrucción del Maestro. Serían como cuando se acercaban los escribas y fariseos. Son ese tipo de personas que les gusta debatir, hablar de lo metafísico, de lo filosófico, de lo intelectual. Es una fe muy elevada, pero sin obras. Y por consiguiente es una fe muerta, porque la fe sin obras está muerta. Eso es lo que dice Santiago. Jesús no fue un teórico. Él fue un maestro que vivía lo que predicaba. Y esa coherencia le llevó a la cruz. Su estilo de vida le llevó al Calvario. El servicio, hermanos, es sacrificio. No somos meros seguidores, sino que somos verdaderos adoradores. El Señor no busca multitudes, busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Después estaban los verdaderos discípulos, que siguen a Jesús, y aunque no lo supieran todo, porque aquellos que siguieron a Jesús durante todo el tiempo y estuvieron con Él hasta después de su muerte y resurrección, no lo sabían todo. Pero sabían lo suficiente para creer que habían encontrado al Cristo, al Mesías. Y a pesar de no ser perfectos, porque ningún discípulo lo era, y además la Biblia no pestañea cuando tiene que hablar de las debilidades de Pedro, o de Juan, o de Jacobo, o de Tomás. A pesar de no ser perfectos por su condición pecaminosa, por sus caídas y recaídas, aman a Jesús y lo siguen por duro que sea el camino. Por duro que sea el camino que el Señor abre. Y dentro de cualquier congregación, y quiero que me escuchéis bien, dentro de cualquier congregación que se precie, en cualquier lugar del mundo, en cualquier denominación, grande o pequeña, podemos encontrar este tipo de gente que hemos mencionado. Los que se mueven por intereses propios, egoístas, los trepas, los que se mueven por las emociones, por los sentimientos, por los impulsos, los que solo desean conocer, descubrir cosas nuevas y, claro está, los que tienen una fe sencilla y auténtica. Y va a depender de la predicación bíblica que hagamos en nuestras iglesias hoy, que mañana estarán más llenas de un tipo de personas que de otros. ¿A qué queremos apuntar? ¿A tener grandes multitudes o a tener verdaderos adoradores, verdaderos hombres y mujeres que sirven al Maestro?
las nuevas generaciones, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, que se sienten mañana, que se sienten en el futuro, dentro de unos años, en nuestra congregación, aquí en nuestros bancos. Dependerá de aquello que prediquemos hoy, de aquello que estemos predicando desde el púlpito y también de cómo vivamos nosotros el evangelio que predicamos. Porque si nosotros en nuestras casas lo único que hacemos es preocuparnos de nosotros, ¿qué creéis que van a hacer nuestros hijos? Si no nos importan los negocios del Padre Celestial, sino simplemente mi negocio, ¿a qué estaremos apuntando? ¿Qué iglesia vamos a dejar? ¿Qué testigo le vamos a dar a las nuevas generaciones? ¿Somos ejemplos vivos de verdaderos discípulos de Jesús? Al final, para Cristo solo hay dos tipos de personas: los que son salvos y los que no lo son, los que fueron convidados y aceptaron la invitación, y los que no aceptaron la invitación y se quedaron fuera del festín. Y también hay otro tipo de personas, los que son discípulos de Jesús y los que no lo son, que no le siguen y a los cuales el Señor no conoce. Apartaros de mí, hacedores de maldad, por muchos milagros, por muchas cosas que incluso habéis hecho en mi nombre. Apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Meros seguidores o verdaderos adoradores? Esto es lo que está en juego, hermanos. No existe un evangelio atrayente para el no creyente. Solo existe la verdad del evangelio. No hay un evangelio más atractivo para el inconverso que la verdad encarnada en Cristo Jesús. Debemos confrontar a la gente con la verdad como lo hizo Cristo. Seguimos sus pisadas, seguimos su ejemplo, seguimos llevando su mensaje. La salvación es gratuita, pero el discipulado no. El discipulado lo exige todo. Yo no sé qué evangelio nos han predicado algunos, o cuándo perdimos el verdadero evangelio. Porque el evangelio demanda disposición absoluta para ser parte de dicha empresa. Para un judío que escuchara lo que el Señor le estaba diciendo y quisiera seguirle, quisiera realmente seguir sus pisadas, para ese tiempo seguir a Cristo significaba pagar un precio muy alto. ¿Sería expulsado de la sinagoga? ¿Sería expulsado de su aldea? ¿Sería expulsado de su familia? ¿Sería un proscrito? Por eso Jesús les dice: ¿qué preferís? ¿A tu familia? ¿Tu seguridad? ¿Tu puesto de trabajo? ¿Tener una religión falsa sin problemas? ¿O seguir al Mesías y perderlo todo? Las palabras de Jesús no son lisonjeras. Jesús no quiere en ningún momento engañar a nadie. Versículo 26 y 27 que leímos la semana pasada. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si no ama menos y no me ama más a mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Evangelio produce una alteración de tus fuertes afectos, de tus relaciones más significativas,
con respecto a tu familia, a tus amigos. Es que yo no quiero renunciar a ciertas cosas. Vale. No renuncies. Pero entonces no te sigas llamando lo que te sigues llamando. Renunciar al ego. Hombre, ¿al yo? ¿Al yo? ¿Renunciar a mis caprichos? ¿A lo que me pide el cuerpo? ¿Llevar la cruz? ¿Estar dispuestos a sufrir por ir en pos de Él? ¿Sacrificio, compromiso por ser discípulos del Maestro? Y para reforzar su llamado a este discipulado radical, no extremista, no fanático, pero sí enraizado en la verdadera gracia de Dios, el Señor cuenta 3 historias, 3 ilustraciones con 3 metáforas que nos ayudan a comprender cuál es el costo, cuál es el precio del discipulado cristiano. La calidad del discipulado cristiano se verá, y fijaros que voy a ponerlo fácil para que lo recordéis. 3 R's. Reflexión, rendición y renuncia. Tiempo de reflexión, capacidad de rendición y disposición a renunciar a lo que tengo. Vayamos a la primera, la construcción de una torre, versículo 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. En esta sociedad agrícola, donde está hablando Jesús, era corriente, cotidiano para todos ver esas torres que se edificaban en Israel. Se edificaban para vigilar los campos, los sembrados, las viñas y el ganado. Era una forma de poder ver desde lejos, de tener una perspectiva mucho más grande de cómo seguían los cultivos, cómo incluso trabajaban los empleados y cómo estaban los animales. Esas torres, lógicamente, requerían de planificación. Lo que empiezas, debes acabarlo. ¿Has escuchado eso de tus padres? Esto requiere sentarse y considerar el costo, ver los pros y los contras. Y fijaros que la cultura judía estaba basada en el honor y la vergüenza. Todos guardaban el honor y no querían exponerse a ser el hazmerreír, a ser el objeto de burla de la gente a su alrededor, de sus propios amigos e incluso familiares. Querían guardar el honor y no exponerse a la vergüenza social. Por tanto, Jesús les dice, reflexiona. Toma tu tiempo. No te dejes presionar por nadie ni quieras impresionar a nadie. Antes de construir, debes pararte y reflexionar. Mira el costo. La semana pasada cantábamos un canto precioso, ahora versionado, que es un canto que me encanta cuando hacemos bautismo. Y seguramente lo cantaremos cuando tengamos bautismos, pues al final del mes que viene. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque, hermanos, ¿qué testimonio damos a los amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, si volvemos atrás
en la primera de cambio. Cuando vengan las dificultades, cuando nuestra fe flaquee, entonces nos exponemos a que nos digan, pero ¿no era para la fe, su creencia, lo más importante? ¿No tenía, decía él, poder el nombre de Jesús? ¿Dónde está ese poder? Y la gente se burla, se mofa, con razón, del mal testimonio de sus seguidores. Mirad, en el mundo hay gente no creyente, que no cree en Dios, que no cree en su gracia, que no ha aceptado ni aceptará posiblemente la invitación, pero que sin embargo son personas que se sacrifican y mueren por causas filantrópicas, altruistas y humanistas. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como pueblo de Dios cuando ni siquiera movemos un ápice por el prójimo? Cuando lo único que nos preocupa es mi bienestar, mi comodidad, mi cartera. ¿Tiene poder Cristo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en las relaciones interpersonales, laborales, familiares? ¿Estamos dando testimonio porque hay poder en el nombre de Cristo? Antes hablaba Robert de los domingueros. Para mí los domingueros, como me crié en una gran ciudad, siempre cuando íbamos a la iglesia con el coche, veíamos a los domingueros rápidamente. ¿Sabes cómo se veían? Porque conducían fatal. Porque solo sacaban el coche el día festivo. O sea, no solamente es que ponían en peligro sus vidas, sino que ponían en peligro las vidas de los que salían. Y a veces decíamos, madre mía, otro dominguero. Hermanos, la gente buscará razones para atacar y maldecir el nombre de Cristo. Y nosotros le damos esas razones. ¿Sabéis por qué? Porque somos de mal testimonio. Al construir una torre, reflexiona. A la hora de seguir a Jesús, reflexiona, no te apresures. Asegúrate, medita, para que tu decisión sea una decisión madura, duradera. Sopesa el compromiso, para que tu seguimiento no resulte mediocre y que lejos de dar gloria a Dios con nuestra vida, vayamos a ser motivo de vergüenza, de escándalo y de burla, y que al final el nombre de Dios sea blasfemado. La siguiente ilustración de Jesús es una declaración de guerra, versículo 31 y 32. Y también es una reflexión, pero con un tinte de rendición. Dice versículo 31, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. La anterior era algo que tú puedes de alguna manera calcular, es algo premeditado. Esto es algo que te sobreviene, no lo esperas. Además, es una situación apremiante, porque un ejército acampa contra ti. La idea es que no pongas en riesgo a la tropa, no pongas en riesgo a los soldados, a los que son tuyos.
Más bien dice Jesús, ríndete. Y además, fijaros, ríndete de la persona que más te va a estorbar en el discipulado a Jesús. En el discipulado de Jesús, la persona que más te va a estorbar, ¿sabes quién es? Tú mismo. Por ello calcula el costo de la aventura y si es necesario, ríndete, humíllate delante de ese rey. Y yo me pregunto, siguiendo y apurando la metáfora, si nos hemos rendido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces, como se ha dicho, y es bien cierto, perder una batalla no es perder la guerra. Los aliados perdieron bastantes batallas en la Segunda Guerra Mundial, pero se ganó la guerra. La reflexión y la rendición dan fruto. Perder una batalla es a veces ganarla. Es que a veces crecemos en el nuevo hombre. Crecemos en santidad, en piedad y fe. Cuando a veces fracasamos, cuando a veces en una empresa se nos viene abajo todo, no es malo, hermanos. A veces el Señor quiere hacer como el barro, como el alfarero, ¿verdad? Volver a reconstruir. Ríndete. Piensa, considera el coste de la torre y la previa de la guerra. Ten reflexión. Y si es necesario, también tener también rendición. Ríndete. Esto te permitirá renunciar a todo, porque seguir a Jesús no te va a costar algo, te va a costar todo. Y eso es lo tercero que dice aquí el Señor Jesús en el versículo 33. Nos habla de renuncia. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 33 es el resumen de todo. Y 3 veces, en 3 ocasiones, ha repetido, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. No puede llamarse discípulo a aquel que no tiene en cuenta el costo, que no reflexiona, que no es capaz de rendirse y, desde luego, no es capaz de renunciar a cosas que cree que son suyas. En este mundo habrá ideas, ideologías e ídolos a los que tendremos que decir no. Jesús no nos está pidiendo que dejemos todas nuestras posesiones literalmente. Para ser discípulos suyos, algunos sí, pero no a todos, sino si estamos dispuestos a renunciar a esas posesiones si se diera el caso por ser sus discípulos. Si se diera el caso, ¿estarías dispuesto a dar lo que el Señor te ha dado? Porque todo lo que tenemos es un regalo del Señor, ¿no? Sí, eso se nos llena muy bien la boca, pero después mío, 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 como los niños. Y no queremos compartir el juguete con nadie. Debemos vivir como si no poseyésemos nada. ¿Recordáis al joven rico? ¿Recordáis al joven rico que se acercó a Jesús? Mira, yo me ponía en el supuesto de que una persona así, en nuestros días, en el siglo XXI, se acercara, llamara a la puerta de nuestra iglesia y nos dijera que quiere ser miembro. Quiero ser miembro de esta iglesia. Ostras,
una moralidad intachable, un conocimiento de la ley admirable y una posición económica nada despreciable. Y sin embargo, Jesús no haría lo que quizás muchos dijéramos, o sí, por supuesto, vamos a empezar unos estudios que te ayuden a entender mejor ahora la visión de Jesús, pero por favor quédate en esta iglesia. Aquí es lo mejor, mira, te vamos a enseñar todo lo que hacemos. No, Jesús no actúa así. Jesús no se deja deslumbrar por todo lo que Él tiene, sino que le invita, claro que si no le rechaza, lo invitó, pero le exigió que si no se despojaba de su ídolo, y sabemos cuál era su ídolo, y Jesús, que conocía el corazón, lo sabía, y puso el dedo en la llaga. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se marchó muy triste. La gracia de Dios es un regalo, es gratis, pero la gracia no ha sido barata. No predicamos un evangelio rebajado de saldo, a precio de saldo, a precio de ganga. Hermanos, no estamos predicando esto. El precio de la gracia ha sido muy caro, costó la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, que el mismo Dios dejara su trono, bajara a este mundo, tomara forma de siervo y fuera humillado hasta lo sumo, en la muerte y muerte de cruz. Este regalo nos invita a entregarlo todo, nuestros afectos, preferencias, personas, posesiones, como algo voluntario, porque de gracia hemos recibido y de gracia estamos dispuestos a dar. La puerta sigue siendo angosta, estrecha. No podemos hacerla más grande. Y si la hacemos más grande, deja de ser el Evangelio de Jesucristo. Muchos son los llamados, pocos los que perseveran. Esto como la foto que se hace a veces cuando hay una maratón. A veces ese ojo de halcón, ¡pum!, hace la foto y ves allí, ¡buah!, miles de personas para la maratón. ¿Quién la termina? La calidad del discipulado es reflexión, rendición y renuncia. Y fijaros que termina con otra metáfora. Versículo 34 y 35. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar, ni para el estiércol, allí donde se echaba todos los desperdicios, es útil, sino que al final la arrojan fuera. Mirad, la sal es un símbolo de permanencia. A lo mejor los que me estáis escuchando y sois hipertensos dirán que la sal no es buena. Pues sí, la sal tenía varios beneficios en ese tiempo. Uno era su propiedad de conservación y también era antiséptico, algo que limpiaba y que curaba las heridas. La palabra salario viene de cuando los soldados romanos recibían una bolsa de sal para sanar sus heridas en la guerra y también para que el alimento que se le ofrecía a ese soldado pudiese durar mucho más. Era algo que realmente funcionaba como conservación y con propiedades de curación. El verdadero discípulo no pierde su salinidad.
La sal que se echa en el patio del templo, que se echaba en el patio del templo para que la gente no resbalara. Esa era una sal mala, que no servía para nada y que se usaba simplemente para esas cosas. Se recogían en la superficie del Mar Muerto y era una sal mezclada con arena, con tierra, con vegetación. Era un sucedáneo de esa sal que salaba, de esa sal que era buena, que tenía esas propiedades curativas, esas propiedades de conservación. Pero esa sal se encontraba en el fondo del Mar Muerto, allí, en la roca, pegada a la roca. ¿Y cuándo como creyentes perdemos la sazón? ¿Cuándo realmente podemos aplicar esto a nuestras vidas como discípulos? Cuando no amamos más, cuando no amamos menos, cuando nos amamos más a nosotros mismos, cuando no hay cruz en nuestras vidas, si simplemente nos quedamos con la gloria, pero no queremos pasar por la cruz. Queremos la corona, pero no queremos la cruz. Ahí es cuando perdemos nuestra sazón. Y el punto aquí es que Jesús no es lo más importante. A veces se nos llena la boca de decir, Jesús es para mí lo más importante. No es que no sea importante para ti. No estoy diciendo esto, por eso estás aquí. ¿Pero es lo más importante? ¿O es una cosa más? No queremos desvincularnos de los propósitos eternos de Dios, pero no queremos comprometernos del todo porque esto tiene un alto precio. Prefiero mantenerme, pero a ver, con sensatez, sabiendo bien dónde estoy, que nadie me controle, que no me metan en terreno peligroso ni me metan en un ambiente que me quite mi comodidad. ¿Por qué el verdadero discípulo acepta una exigencia tan alta? Esto sería una pregunta que deberíamos de hacernos antes de terminar. ¿Cómo después de escuchar lo que escuchamos, de decir lo que el Señor nos dice, de no regalarnos al oído, podemos decir, los que estamos aquí, bueno, yo quiero ser un discípulo de Jesús, yo quiero ser una buena discípula de Jesús? Acompáñame a un texto en Mateo capítulo 13. Mateo 13:44. Porque Jesús lo dijo muy bien con otra pequeña parábola. En un versículo la tenemos. Mateo 13:44. Dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Está escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El tesoro, dice Jesús, estaba oculto a los ojos de este hombre. Y cuando este hombre lo descubre, lo primero que le produce es... ¿Qué le produce? Gozo. Y lo entrega todo. Lo ha encontrado. Y lo que ha encontrado lo eclipsa por completo. Cualquier cosa que posee. Lo vende con gozo. Y lo tiene por basura para ganar a Cristo, como nos diría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Todo lo que he ganado en este mundo, reconocimiento, títulos, aplausos,
todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y debe de haber esa fascinación por la persona y por el proyecto de Jesús, si realmente queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. Definitivamente esta es la cuestión. Hasta que no llegues a la convicción que lo que has ganado en Cristo es infinitamente superior a lo que tengas que renunciar, entonces Jesús y su reino no será lo primero. ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes, hermano, en comparación con todo lo que has ganado en Cristo? Si mañana tienes que renunciar a algo, a posesiones, a alguna persona, a alguna cuestión, ¿qué es esto? Ayer compartíamos con mi mujer por la noche esta misma idea. Y ella me decía, pues es fácil, porque en un momento determinado el Señor nos va a pedir todo. ¿Sabes cuándo? Cuando te diga, hasta aquí has llegado. Necio, necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que posees, aunque no me lo has querido dar, ahora se va a quedar aquí. Y vas a venir sin nada. La renuncia la vamos a tener que hacer voluntariamente o la vamos a tener que hacer forzosa. La invitación final, versículo 35. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué efectos va a tener esta palabra en tu vida? Escúchalo bien, hermano. ¿Qué efectos va a tener esta palabra en tu vida? ¿Qué efecto, qué impacto ha tenido la predicación de la semana pasada? ¿Cambió algo en ti? ¿Cambió algo en ti lo que escuchaste la semana pasada? ¿Va a cambiar algo en ti? ¿Va a cambiar alguna actitud? ¿Va a cambiar alguna resolución? ¿Vas a tomar alguna resolución en tu vida al respecto? ¿Has oído? ¿Has escuchado? Porque hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿eh? Tú puedes oír música, pero no prestar atención a la música que oyes. Pero aquí lo que Jesús nos está diciendo es que oigamos escuchando, con atención. El que tiene oídos para oír, el que ha descubierto realmente el tesoro escondido, que oiga. Leía una cosa muy interesante esta semana. Una pregunta que alguien se hacía. ¿Somos contribuidores del reino o solo somos consumidores del reino? ¿Estamos contribuyendo al reino con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestro dinero, con nuestra energía, con nuestro tiempo? ¿O simplemente somos consumidores? Consumidores de sermones, consumidores de cultos, consumidores de reuniones, sí, muy elevadas. Pero al final, eso, consumidores. No todo el mundo que dice que sigue a Jesús es un verdadero discípulo. Puede haber muchos, grandes multitudes, como en el tiempo de Jesús, seguidores, simpatizantes, creyentes, pero solo los que han conocido a Jesús como Salvador y Señor pueden llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. Han aceptado su invitación al gran banquete y han considerado el costo de ir en pos de Él. Han reflexionado, se han rendido
y están dispuestos a renunciar a todo, si es necesario, por amor a Cristo. Dejadme terminar con Filipenses capítulo 3. Palabras de Pablo, y esto creo que es el broche mejor que podemos tener, el testimonio de un verdadero discípulo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice el apóstol Pablo: no es que lo haya alcanzado ya, no soy perfecto, y que ya sea perfecto, ¿verdad? Sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué te está estorbando para ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿Qué excusas tienes? ¿Qué excusas tienes para no acudir al banquete? ¿Qué excusas tienes en esta mañana para no decir sí a la invitación a ser un verdadero discípulo de Jesús? Reflexiona. Y espero que esta palabra pueda cambiar actitudes y algunos actos en nuestras vidas que no están conforme a lo que el Señor espera de un verdadero discípulo suyo. ¿Meros seguidores o verdaderos adoradores? Que el Señor nos ayude a cada uno a examinarnos y a proceder conforme a lo que el Señor hable. Si has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Recuerda lo que hemos visto. ¿Has oído? ¿Lo has escuchado? Pues responde, porque el Señor está esperando que nos encontremos con Él en el camino para seguir sus pisadas, para darle a Él la gloria y la honra que se merece. Amén. Que el Señor os bendiga.